Muy bienvenidos a la tercera sección de nuestro estudio ¿Van los salvos al cielo? Quedamos en la última parte de la segunda sección con la pregunta de ¿qué de Moisés? ¿Fue Moisés al cielo? Vamos a empezar esta sección del caso de Moisés con el relato que encontramos en Mateo 17, Mateo capítulo 17, el relato de la transfiguración, que nos da mucha luz sobre esto. Mateo 17, versículos 1 en adelante, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De paso, aquí vamos a tratar en esta primera sección solo el caso de Moisés y de Elías en la próxima sección, pero aquí se menciona a los dos. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Elías y a Moisés. En este caso nos corresponde ver a Moisés apareciéndose a los discípulos con Jesús en la experiencia de la transfiguración. Es interesante que las personas que argumentan que ni Elías, ni Moisés, ni Enoc fueron al cielo, en cierta medida comparten con nosotros el concepto del estado de los muertos. Digo en cierta medida porque, por ejemplo, la Iglesia de Dios del séptimo día comparte con nosotros el mismo concepto del estado de los muertos, ¿verdad? Y ellos enseñan, por lo tanto, que los muertos no salen y que no hay un alma inmortal, sino que al morir allí desaparece totalmente la persona. No hay un alma desencarnada que sigue viviendo. Y los testigos de Jehová, en parte, creen también eso, igual que nosotros. Digo en parte, porque los testigos de Jehová enseñan el mismo concepto nuestro sobre el alma, que no es inmortal y que deja de ser cuando la persona muere, porque el alma es la misma persona. Pero solo en parte, porque ellos creen en la doctrina de la inmortalidad del alma, aunque niegan que lo creen, pero la creen, aunque la atacan ferozmente, la doctrina de la inmortalidad del alma, pero la creen en su doctrina de los 144,000, porque en el concepto de los 144,000, la percepción testiga de Jehová es que el que es de los 144,000, cuando muere, participa de una resurrección inmediata, espiritual, pero inmediata. ¿Okay? Y entonces los dirige desde el cielo. Pero ellos le dan vuelta al asunto diciendo: no, es que no es un alma inmortal, sino una resurrección inmediata espiritual. Si usted lo analiza a fondo, es la misma doctrina de la inmortalidad del alma.
cosmeticada, se dice, o cómo se dice. Maquillada. Maquillada, ¿verdad? Maquillada con resurrección espiritual inmediata, pero es la misma doctrina de la inmortalidad del alma. Por eso les decía, en ese caso ellos comparten nuestro mismo concepto del estado de los muertos hasta cierto punto. Ya con los 144,000 allí se salen de ese marco. Pero en forma general, ellos defienden la doctrina de no inmortalidad del alma. Pero lo curioso es que son los mismos que enseñan que ni Moisés, ni Elías, ni Enoc subieron al cielo. Entonces, si no hay inmortalidad del alma, no hay regreso de los muertos, entonces ¿cómo aparecen Moisés y Elías? Si los muertos no salen. ¿Me captan el punto? Y con los hermanos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, igual. Ustedes pueden estudiar lo mismo con ellos, porque ellos también creen lo mismo que nosotros sobre el estado de los muertos. Entonces, ¿de dónde salió Moisés? Si apareció aquí. Si Moisés apareció aquí y no está en el cielo, entonces los muertos salen. ¿Estamos? Y la Biblia es clara en que los muertos no salen. Ese es otro tema a estudiar, pero es clara en eso. Los muertos no vuelven aquí, dice Job. ¿Ya? Job, el capítulo 7, versículo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más, hablando de cuando se muera. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Y que los muertos no vuelven. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos en ese punto claros, en el caso de Moisés. ¿Sí? Preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿Estamos claros en ese concepto? ¿Ah? Me dicen que como si no vienen, ¿por qué aparece? ¿Por qué si los muertos no salen, por qué apareció Moisés? Ajá. Y me pusieron, le dije que voy a explicar otro día. ¿Pero por qué? ¿Por qué se te complicó? Si Moisés no está muerto. No estaba muerto. Sí, pero me dicen que vos dices en la Biblia que Moisés resucitó. Ah, ok. Ok, eso es importante. Porque si la Biblia dice que murió. 120 años tenía cuando murió. Sí, pero no que se quedó ahí, ¿verdad? En Deuteronomio. Ah, 34:7. Bueno, vamos a leer del 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en Dios, ¿verdad? En el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Entonces, la Biblia nos dice que murió, pero no nos dice que quedó ahí. Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte. Moisés murió, pero nos dice la Biblia que apareció en la transfiguración. Y nos dice la Biblia que los muertos no salen. Entonces, ¿cómo apareció si estaba muerto? Si los muertos no vienen a este mundo otra vez, excepto en el día de la resurrección. Es que algo ocurrió con Moisés después de su muerte. ¿Ya? En Judas 9, solo tiene un capítulo.
Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí tenemos el caso de el arcángel Miguel lidiando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel es Cristo. Este es otro tema que estaremos viendo en otra ocasión, demostrando que el arcángel Miguel es Cristo. Por ahora solo se los voy a decir. Arcángel es una palabra compuesta. Arc, que es jefe, y ángel, jefe de los ángeles. Miguel es una pregunta. La palabra Miguel es una pregunta, significa ¿quién como Dios? Por lo tanto, el arcángel Miguel es el jefe de los ángeles que es como Dios, que es igual a Dios. ¿Ok? Pero en otro momento estudiaremos quién es el arcángel Miguel. Por ahora sepamos que es Cristo. Luego lo comprobaremos. Cristo dice que en su presentación como el arcángel Miguel viene y guerrea, pleitea contra Satanás. ¿Qué cosa? El cuerpo de Moisés. Cuando Moisés muere y es sepultado, Satanás lo reclama, porque Moisés pecó. Pero Jesús viene para pelear el cuerpo de Moisés. El cuerpo es su persona, ¿okay? En ese caso, Él viene para resucitar a Moisés. ¿Por qué digo que para resucitar? Porque ¿qué es lo que se hace con el cuerpo de un muerto? ¿Qué es lo que va a pasar con el cuerpo de los muertos cuando Cristo venga? Resucitan. ¿Ya? Resucitan. Entonces, cuando Cristo vino aquí por el cuerpo de Moisés, vino también a resucitarlo. Sabemos que lo resucitó por una razón muy simple. ¿Cuál era el pleito? ¿Cuál era el elemento del pleito? ¿Ah? El cuerpo. El cuerpo de Moisés. Ok. Si ganó Satanás, bueno, devolvámonos un poquito. ¿Quién ganó? El arcángel. Aquí no dice. Es obvio. Entre un pleito entre el arcángel Miguel, que es Cristo, y Satanás, ¿quién gana? Obviamente. ¿El arcángel Miguel? Gana el arcángel Miguel, es obvio. Y si ganó, ¿por qué vino? Por el cuerpo. Por el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿qué hizo con el cuerpo de Moisés? Lo resucitó y Lo resucitó, si no, perdió. Si no lo resucitó, perdió y ganó el diablo. Y Moisés siguió muerto. Vino a resucitarlo y se lo llevó. Por eso Moisés apareció en la transfiguración. No es porque los muertos salen, es porque Moisés había sido, después de resucitado, llevado al cielo. ¿Ya? De otra forma, los muertos salen. Si Moisés no fue llevado al cielo después de que Cristo lo resucitó en la ocasión del pleito con Satanás por el cuerpo de Moisés, entonces los muertos salen. Ajá. Pastor, hay otro argumento ahí lógico. Ni Dios ni Satanás se interesarían en un cuerpo inerte. Ajá. El pleito era por la persona total. La persona de Moisés. El cuerpo aquí es alusión a la persona de Moisés. De paso, ¿por qué meten a Noé al cielo, a Moisés al cielo, y no a la tierra nueva? ¿No es recompensa más grande el cielo que la tierra nueva?
Saben que ahí hay un asunto muy interesante. Moisés fue un símbolo, un tipo de Cristo. Hay otra sección en la materia de introducción a la Biblia, que hemos estado subiendo ya varias clases. Allí vemos eso, la tipología y demás en varias cosas. Pero Moisés fue un tipo de Cristo, como un tipo de Cristo fue José. ¿Recuerdan? ¿Quién es más? Los diferentes tipos de Cristo, no solo personas. David. Ajá. ¿Quién es más? Varios más. Pero Moisés como tipo de Cristo, ¿recuerdan? Él fue tipo de Cristo como mediador sobre el pueblo. ¿Ya? A favor del pueblo, como profeta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Moisés es llevado al cielo? ¿Por qué va al cielo después de morir? ¿No pudo Dios haber perdonado a Moisés el único pecado que se le menciona en ese caso? ¿Ah? Golpeé la piedra. Sí. ¿Ah? Sí, él tomó el lugar que no debía. Osemos de hacer salir agua de la roca, ¿qué le pasa? ¿Acaso que era él? Pero el pueblo le colmó la paciencia, ¿ya? Y él pecó en ese sentido. Pero ¿no se han preguntado ustedes por qué se le dice, podrás ver la tierra pero no entrarás? Y lo meten al cielo. Moisés era un tipo de Cristo. Él tenía que morir antes de ir al cielo. Solo en el caso de Moisés, murió por su propio pecado. Jesús murió por los nuestros. Pero Moisés era un tipo de Cristo. Antes, Dios pudo haberlo perdonado y trasladado de una vez al cielo. Pero como tipo de Cristo, él tenía que morir primero, resucitar y ascender al cielo. Pero ese es otro tema. ¿Okay? Bastante para tratar ahí. El punto es, Moisés fue resucitado y llevado al cielo. Por eso es que aparece en la transfiguración. En el caso de la transfiguración, en el caso de los testigos de Jehová, lo que ellos le van a decir a usted es, cuando usted le señala el hecho de la transfiguración, le van a decir, no, es que el problema de la transfiguración, en el caso de Moisés, bueno, y también de Elías, es que eso no era real. No vino Moisés realmente. Es una ilusión. Una especie, porque dice el relato de Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ellos dicen, ve, fue una visión. No era real. No era real. Cuidado. No, porque el Apocalipsis fue una visión a Juan y todo eso es absolutamente real. Ah. Y vean, por ejemplo, Éxodo. Si eso es así, basado en ese argumento de que por ser visión no es real, vean Éxodo 3. Éxodo 3. Versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, ¿iré yo ahora y veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo ¿quién? Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. ¿A dónde? ¿Por qué? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Por qué era santo el lugar?
Pero ¿cómo que estaba ahí? ¿No que esto era una visión? ¿Estaba Dios real ahí? ¿Estaba Jehová ahí? Pero dice que esto era una visión. Entonces, si porque era visión, la transfiguración, no estaban en realidad Moisés y Elías ahí, entonces en la zarza no estuvo Jehová, porque era una visión. Y así va a encontrar usted cualquier cantidad de visiones que aparecen. ¿Ya? El personaje que se le apareció a Josué. ¿Ok? Todos los demás casos. Cierto que las visiones tienen elementos simbólicos que representan algo, pero las visiones son reales. ¿Ok? Bueno, pero entonces el hecho de que sea visión no significa de que no estaba ahí Elías y Moisés. Entonces Moisés fue llevado al cielo. Y si él fue al cielo, no hay ninguna razón por la que no puedan ir los demás salvos. Vamos. Pero nos queda Elías. ¿Fue Elías llevado al cielo? ¿Subió Elías al cielo? ¿Está Elías en el cielo? Lo vemos en la próxima sección. Que el Señor les bendiga mucho.